Buenas noches, mis hermanos y amigos. La palabra del Señor nos enseña que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Lo que significa es que anda buscando nuestras debilidades. Esto es una lucha día a día. El enemigo busca entrar por donde nosotros le damos oportunidad. ¿Y cómo es eso? Bueno, él nos estudia. Satanás es inteligente, muy inteligente, más inteligente que cualquier ser humano. Y de eso él se agarra, de eso él se afirma. Nosotros estamos a su merced siempre y cuando nos salgamos del Señor Jesucristo. Sí, miren, el apóstol Pablo narra su experiencia cuando el enemigo lo atacaba y él entendió por qué lo atacaba y aprendió a vencerlo en su debilidad. En el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, quiero leerles desde el verso 7 al 10. Capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, versos 7 al 10. La palabra del Señor nos dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Vean, no sabemos específicamente a qué aguijón se refería el apóstol Pablo. Algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, otros dicen que era una debilidad simplemente en la carne, no lo sabemos. Pero él habla de una lucha que mantenía con el enemigo. El enemigo atacaba esa debilidad. Y Pablo había orado 3 veces, ¿no? Debemos entender que fueron 3 tiempos de oración, fuertes de oración. ¿Había mantenido ayuno y oración el apóstol Pablo? Sí, sí. Había dedicado a eso para que el Señor le quite ese aguijón en su carne. Y la contestación del Señor es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué es lo que significa? Que, mis hermanos amados, nosotros todos tenemos debilidades. No hay cristiano perfecto. No existe. Cuando la Biblia habla de perfección en el cristiano, habla de madurez, no de ser impecables. Se refiere a madurez. Pero todos nosotros tenemos debilidades. Y Satanás va directo a atacarnos en nuestras debilidades. En estos días existe gran preocupación por el mañana. Sí, gran preocupación. Las noticias no son buenas. Las noticias presagian un tiempo muy difícil después de esto, con los negocios, con los trabajos, ¿no? Con los estudios de nuestros hijos. Bueno, las noticias vienen de esa manera y provocan angustia, desasosiego. Y, hermanos, los creyentes no estamos exentos de eso. Es por eso que el Señor le dice: bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estos ataques los permite el Señor para que aprendamos a fortalecernos en Él, para que acudamos a sus fuerzas. Sí, nuestras fuerzas no nos van a sacar a victoria, porque nosotros, humanamente hablando, no tenemos fuerzas para vencer al enemigo. No las tenemos. Pero en cambio, si el Señor es aquel que vive en nosotros y Él nos da la fuerza, pero ¿dónde radica entonces la fuerza del creyente? Bueno, el apóstol Pablo lo dice: por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿No? La expresión aquí significa: cuando soy débil, me refugio en los brazos de mi Padre, en los brazos de mi Padre Celestial. El Señor Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y las tengo en mi mano, y nadie me las va a arrebatar de allí. Es decir, cuando el creyente es atacado en sus debilidades, debe recordar que refugiarse en los brazos del Señor, confiar completamente en Él, va a crear fortaleza, una fortaleza tal que el enemigo no pueda con él, no pueda con esa fortaleza. Por eso Pablo decía: me gozo en las debilidades, porque es cuando el poder de Dios se perfecciona en mí. Es cuando aprendo a confiar en Él, a depender de Él. En estos días, ¿qué le preocupa más? ¿Su trabajo? ¿Sus hijos? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus padres? ¿Qué le preocupa más? Y saben, el enemigo nos hace pensar en aquello y vemos el futuro, un futuro no bueno, no bueno. Y es cuando viene la angustia y la desesperación. Hasta pesadillas tenemos, hasta no dormir, no dormimos por eso. El enemigo nos está atacando fuertemente. Pero Pablo llegó a la perfección. ¿Cómo? Gozándose en sus debilidades, porque en sus debilidades él se refugiaba en el Señor. Confiar en el Señor, confiar en el Señor. Miren, en Santiago, capítulo 4 de la carta a Santiago, leo los versos 6 y 7. Santiago 4, 6 y 7. La palabra del Señor nos dice así: pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo, huirá, y él huirá de vosotros. Resistir. ¿Cómo resistir? Confiando en el Señor. No importa lo que el enemigo quiera hacer llegar a mi mente, yo siempre voy a confiar en el Señor. No importa que el enemigo me informe que las circunstancias para mañana son duras, son difíciles, pero yo sé que el Señor está al mando. Yo sé que el Señor tiene el control y Él no desampara a sus hijos. Nunca lo ha hecho ni nunca lo hará. Refúgiese en la palabra de Dios. Confíe en el Señor. Cierre los ojos y refúgiese en sus brazos. Eso es lo que dice aquí el autor sagrado. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Sabe por qué huye? Porque cuando nos refugiamos en confiar en el Señor, en sus brazos, él sabe que no puede tocar al Señor y huye el enemigo. Miren, resistirlo significa bien parados, firmes en el Señor, confiando en el Señor. Sí, por favor, mis hermanos, confiemos. Oh, sí. Es un cúmulo de malas noticias todos estos días. Y el futuro, todo el mundo dice o está diciendo que el futuro va a ser malo, es pésimo. Ya lo estamos viviendo, pastor. Mi hermano, mi hermana, no entre en angustia. No entre en angustia. Sí, todos estamos expuestos a eso. Pero ¿qué nos queda? Confiar y confiar en el Señor. Miren, cuando era niño, ¿no? Hubo una pelea de boxeo que fue la primera que vi en mi vida. Yo leía periódicos y todo eso, y era la primera pelea de boxeo que se pasaba en directo para el Ecuador.
Y era la pelea entre un hombre que había sido campeón mundial peso pesado de boxeo y era Cassius Clay. Y el hombre, mientras era campeón mundial, se le ordenó que vaya y se aliste en las Fuerzas Armadas para que pelee en Vietnam. El hombre se negó a pelear. Cassius Clay se negó a pelear porque decía que los vietnamitas no le habían hecho nada. Entonces lo despojaron del título mundial. Tuvo mucho tiempo sin entrenar, sin nada. Pero mientras tanto surgió un boxeador que era un verdadero demoledor. ¿Sí? George Foreman. Ese hombre era un sanguinario. Dice que cada fuerza de su puño, cuando llegaba a un cuerpo, tenía la fuerza de 200 kilos. Era realmente fuerte. Nadie le duraba más de 6 rounds. Era un demoledor. Finalmente le devolvieron la licencia para volver a boxear a Cassius Clay, ahora llamado Muhammad Ali. Este Muhammad Ali retó a Foreman. Dice, Foreman lo va a matar. Si este hombre no ha estado entrenando, Foreman lo va a matar, lo va a matar. Todo el mundo decía eso. Las apuestas eran 10-1. ¿No? Nadie confiaba plenamente en Ali. Pero la curiosidad, porque cuando aceptó la pelea Foreman, entrenaban día a día. Ali terminaba su entrenamiento e iba al entrenamiento de Foreman a insultarlo, a decirle que era lo peor, que era un niño y que en la pelea lo iba a matar, que mejor era que no se presentase. Así va todos los días, salía al entrenamiento de Foreman a provocarlo, a provocarlo, a provocarlo. Eso llenó de furia a Foreman. Cuando llegó la pelea, ¿no? Round a round, Foreman salía a darle con todo, y Ali se refugiaba en las cuerdas, solamente resistiendo. Se refugiaba en las cuerdas y resistiendo. En el séptimo round, Ali da unos ligeros golpes y se pone a dar vueltas al ring. Este hombre era muy inteligente. Se dio cuenta, ¿no?, que su estrategia había dado éxito. En el octavo round salió y Ali sacó sus golpes. Foreman estaba molido por dentro. Se moría de cansancio. Cayó al suelo. Nunca más se levantó. Es decir, lo noqueó completamente. Lo que todo el mundo decía, que Foreman lo iba a demoler. Finalmente la estrategia de Ali le dio la victoria. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El enemigo nos va y nos ataca con todo, nos da con todo. Oh, sí, y mis hijos mañana, y mi trabajo, y todo eso. Hay angustia. ¿Qué va a pasar conmigo? Mis hermanos, amados, no nos angustiemos. Confiemos en el Señor. Él nos ha sacado de tantas y de tantas dificultades. No va a terminar ahora. Va a seguir haciéndolo. Estamos bajo su mano, bajo su protección, bajo su cuidado. El salmista en el capítulo 46 de los Salmos dice algo, unas palabras preciosas. Salmo 46. Leo los versos 1 al 3. Salmo 46, versos 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestra amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Mis hermanos, en el momento que el miedo, el temor entre en nosotros, es el enemigo ganando ventaja, atacando nuestras debilidades. Por tanto, pongamos todo en las manos del Señor y confiemos firmemente en Él. Concentrémonos en su fuerza, en su poder, no en lo que dicen las noticias, sino en lo que dice la palabra de Dios, que somos hijos de Dios, somos de Él y que Él no nos va a abandonar. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Sí, hermanos, Él se encargará. Sí, si nos ponemos a
ver las noticias, la angustia. Si escuchamos a otras personas hablarnos, la angustia, el desespero llega a nosotros. Inclusive a veces de la iglesia, de parte de hermanos que se ponen a estar alarmando, que ya viene el sello, el 666. Mis hermanos, eso es para otro tema y un tema largo. Pero yo les digo que los que van a ser marcados es una gran tribulación. Nosotros, los creyentes, no. Por tanto, el Señor nos dice que antes que venga tiempo realmente de angustia en este mundo, hermanos míos, la iglesia será arrebatada. Pero hay cristianos que tienen miedo. Y por último, yo insisto, si el Señor viene mañana, bendito sea el Señor. Esperémoslo, no con miedo, sino con gozo, amando su venida. ¿Pero por qué miedo? No, hermanos, estamos aquí. Y mientras estemos aquí, el Señor nos guardará, nos protegerá, nos bendecirá. Eso es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque Él lo dice. Él lo dice. Y el Salmo 27, que paso a leer a continuación, también versos 1 al 3, dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temerá mi corazón. Miedo, hermano, por favor. Miedo no. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Confiemos en el Señor. Confiemos, reitero, en el momento que empezamos a darle una pequeña endija por donde meterse el enemigo a darnos miedo, vamos. Por eso fortalezcamos en el Señor nuestro espíritu, nuestra fe, nuestra confianza. Sí. Miren, me encanta cómo termina el Salmo 27 y se los dejo en esta noche. Los últimos dos versos del Salmo 27 dicen, el Señor así nos dice: hubiera yo desmayado, hubiera yo decaído, me hubiera desanimado, me hubiera desalentado, me hubiera desmotivado, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Maravilloso. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Por eso, mis hermanos, aliéntese. No importa lo que venga, Cristo tiene el control. No importa lo que venga, estoy en sus manos. No importa lo que venga, Él no me va a desamparar. No lo va a hacer. No lo ha hecho y no lo hará jamás. Porque ese es mi Padre, nuestro Padre. Y mis amigos, aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón, yo los invito a que llamen a ese Señor, al que le han escuchado como religión, ese Señor con mayúscula, porque es Señor de señores, a Jesucristo. Llame a su corazón, deje de angustiarse, entregue a Él todos sus miedos, entregue a Él todos sus pecados, confiéselos a Él, y deje que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, llegue a sus corazones y tenga a Cristo para siempre. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Mis amigos, con Cristo en su corazón hay esperanza. Hay esperanza. Pero si no tiene a Cristo, ¿qué le queda? ¿Religión? La religión no es nada. Cristo es todo. Cristo es todo. Mis amigos y hermanos, que el Señor Jesucristo sea la luz de su vida y sea la meta final
cuando salgamos de este mundo. Él así lo quiere. Él así lo quiere. Él así lo manda. Él así lo demanda. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo no falla. No falla. Por eso, hubiese yo desmayado, o hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que en él confía. Dios les bendiga, mis amigos y hermanos.